Buen día a todos. 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Un poquito más tarde allá en Angola. Bienvenidos a todos a la última clase. Llegamos a la última clase de desafiados de este año. Dios mediante, gracias al Señor y gracias a todos aquellos que estuvieron ahí poniéndole onda al asunto, levantándose temprano, aún en invierno, y con la predisposición para escuchar al Señor y para poder compartir un rato juntos. Gracias a todos. Hoy tenemos varias novedades. Tenemos hoy con nosotros a Néstor Cornara, visitándonos, que es el director del PSMB, Programa de Capacitación Misionera Básica de la Red Misiones Mundiales. Vamos a tener después, Dios mediante, y esperemos que no haya problema de conexión, a Cristian Castro, contándonos un poco. Cristian Castro, no el cantante, tranquilo, no salten las chicas. Es otro Cristian Castro. Este Cristian Castro es un poco más bajito, y es el director de Latinoamérica de PM Internacional y también es coordinador del foro de envío de Comibam. Entonces vamos a escuchar de él, que nos cuente un poco cómo es esa experiencia de servir al Señor sin tener que cruzar del otro lado del mundo. Así que bueno, esto es un poquito el plan para hoy, ya todos se van conectando. Buen día, Daniela, Mati, Karen, Taira, Mirta desde Angola, hola Pablo, Ayelén, Analía, Ángel, Rosy, Mónica, Yolanda, y ahí Néstor en las penumbras, que seguramente en un rato lo vamos a ver mejor. Gracias por estar ahí y hacer el aguante como cada sábado. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a dar gracias al Señor por este último encuentro juntos. Le voy a pedir a Pablo si quiere activar su micrófono y poder orar y dar gracias al Señor. Ahí está. Buen día a todos. No me acordaba cómo se activaba. Hola Ángel también, creo que no te saludé todavía. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Queremos aprender, escucharte, queremos recibir tu guía, Señor, la inspiración del Espíritu Santo. Bendice a Sergio, a todos mis compañeros que estamos aquí, Señor, en esta mañana, Padre. Y sabemos la importancia de este curso, sabemos la importancia del sacrificio, del esfuerzo de cada uno, Señor, y queremos valorar eso, queremos bendecir la vida de Sergio y de todos los demás, y que nos prepares, Señor, que prepares esta mañana y este momento, Señor, y agradecerte por todo este tiempo que tuvimos, este momento tan precioso y tan valioso, Señor, que estas herramientas puedan servir, Señor, para en el momento que cada uno tenga que aportar su participación en el campo misionero, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pablo. Bueno, yo le voy a pedir ahora a Néstor brevemente si quiere presentarse. Néstor, yo te voy a iniciar el micrófono para no complicarte la vida. Y si querés presentarte brevemente y contar un poquito en pocas palabras qué es el PSMB y cómo podemos acceder al PSMB. Voy a reiniciar tu audio. No funciona. ¿Tenés micrófono, Néstor? Ahí Estamos. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, buen día a todos. Felicitaciones por toda esta ardua tarea. De estudiar sí, pero digo, de levantarse temprano, porque el día sábado, bueno. Era parte de la cuestión, ¿no? No solamente estudio, pero era parte del entrenamiento. Oye, es un gusto estar conectado con todos ustedes. Bueno, brevemente, el PSMB es un programa de capacitación misionera básica. Esa es la sigla, PSMB. Bueno, y es algo que Dios inventó, digo, porque nosotros ni lo pensamos, ni lo programamos, ni lo organizamos, ni lo planificamos en ningún momento. Comenzó en el 2006, hace 12 años, con un pastor que llamó a la oficina y dijo, bueno, ustedes que están con el tema de misiones, a quién mejor recurrir que a ustedes, si pueden venir a dar una charla en nuestra iglesia acerca de misiones.
Y bueno, con todo gusto le dijimos que sí, y después, bueno, estuvo satisfecho, y a la persona que fue le dijo, interesante, ¿usted puede venir el mes que viene? Y sí, por supuesto. Bueno, y así empezó, con charlas sobre misiones. Y resulta que otro pastor de la zona se enteró, y entonces nos llamó y dijo, me enteré que ustedes están dando charlas sobre misiones en tal iglesia, ¿pueden venir a la mía? Y sí, por supuesto, la consigna para nosotros fue, si Dios abre una puerta, nosotros entramos. Interesante. Si Dios no la abre, no entramos ni por la ventana, ni empujándola, ni haciendo presión. Dios tiene que abrir la puerta, no nosotros. Muy bien, así que entonces empezó así con charlas sobre misiones, y bueno, fue de un año a otro, conectándose, nunca hicimos una publicidad, propaganda, nada, y fue por obra y gracia de Dios. Gracias a Dios estamos en 17 lugares a nivel Argentina, desde Salta hasta, bueno, hemos estado hasta Comodoro Rivadavia, lo más austral de Argentina. Y son talleres, la modalidad es la de un taller, donde el profesor visita la iglesia local, animamos a que el grupo de misiones, el pastor, invite a otras iglesias de la zona para participar también. Entonces, va cada profesor de marzo a diciembre, son 10 talleres, 10 temas sobre misiones, y el curso dura 2 años. Así que son 20 materias sobre misiones, una por mes, y son 20 temas diferentes. No hay una correlatividad, digamos. El profesor va, enseña la materia ese sábado, y al mes siguiente va otro profesor con otro tema. Son modulares. Así que básicamente es eso. Se capacita al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia. Esto no es ni para llamados, ni para candidatos, porque entendemos que Dios abrió otras instancias, ¿no?, de capacitación en ese ámbito, ¿no?, para candidatos. Hay lugares donde se preparan, lugares de entrenamiento, así que nosotros, digamos, no superponemos la actividad, sino que podríamos decir que el PSMB es un semillero para las otras entidades de capacitación. Básicamente. Bárbaro, gracias Néstor. Así que bueno, hay otras oportunidades también para capacitarse. Vamos a ver si logramos que los profesores puedan subir online y podamos tener esto sin tener que ir de Comodoro Rivadavia hasta Jujuy, ¿no? A lo mejor podemos estar todos juntos como estamos ahora, Azul, Neuquén, Pampa del Infierno, Guaymallén, Puerto Madryn, Potosí, Arrecife, Rosario, Neuquén, en la misma pantalla. Vamos a ver, todo es posible. Dale, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo último que vamos a ver hoy en Desafiados. Voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a ver, o terminar de ver, mejor dicho, cómo podemos cuidar a nuestros misioneros, cómo podemos apoyar a nuestros misioneros de una manera básica. No estamos descubriendo las profundidades de las posibilidades que tenemos, pero lo que vamos a hacer es ver algunas cosas concretas que podemos hacer para ayudarlos. Y el otro día empezamos con esto, y el otro día hablamos de 6 áreas básicas de apoyo. Si recuerdan, estuvimos conversando, ya tuvieron ustedes que leer el libro de Neil Pirolo, Sirviendo al Enviado de Obreros, y como base de ese libro hablaba de 6 áreas básicas de apoyo, ¿no? Y las estuvimos viendo el sábado pasado. Vimos el área de apoyo moral, cómo es confortar y animar al obrero, tener cuidado de su corazón y de su alma. El apoyo logístico en todo lo que tiene que ver con ir, venir, traer, llevar, etcétera. O sea, ayudar, colaborar a nivel administrativo y logístico con el obrero. Hablamos del apoyo financiero administrativo, hablamos de cómo colaborar con él en toda la parte administrativo-financiero, contactos, agenda, etcétera, que podamos ayudarle en esas áreas. Hablamos fundamentalmente del tema del apoyo en oración. Dijimos lo importante que era el tema de la oración, que es básicamente la raíz que hace que todo el resto funcione. Hablamos de cómo muchas veces invertimos tiempo, esfuerzo, vidas de personas, enviándolas a lugares difíciles,
pero después no la apoyamos en oración de manera suficiente y eso no da fruto, y enfocamos el tema de que la obra es de Dios y del Espíritu Santo y que esto funciona a través de la oración. Entonces le dimos importancia a este tema. Hablamos del apoyo en comunicaciones. Hablamos también de cuando el obrero vuelve. ¿Qué va a pasar cuando el obrero vuelve? ¿Cómo le damos continuidad a esa vida familiar o a esa vida de las personas cuando ya regresan desde el campo? Entonces, hoy lo que vamos a ver se llama la línea de tiempo en la vida del misionero. Básicamente es una línea de tiempo. Y lo que vamos a ver en el eje vertical, yo sé, a algunos no les gustan las matemáticas y la física, ¿no? Tranquilos. Esto es porque yo soy raro con eso, estudié ingeniería, entonces para mí me encantan estas cosas. Pero tranquilo, porque lo vamos a ver despacito, no hay nada de matemática y física, esto habla de emociones. Y la curva que sube y baja son las emociones del misionero, en cada instancia del proyecto, y cómo podemos colaborar desde esas 6 áreas básicas de apoyo en cada etapa del proyecto misionero. Entonces, esto es la línea de tiempo en la vida del misionero, ¿no? Ahí está, esa línea roja. ¿Cómo hacemos para acompañar al obrero desde el comienzo del proyecto en estas áreas de su bienestar mental, espiritual, emocional, físico? ¿Cuándo empieza el proyecto misionero? ¿Cuándo podemos decir, bueno, arrancamos acá? Usualmente hablamos de un grupo de apoyo misionero y las áreas básicas de apoyo al misionero cuando el misionero ya está en el campo o está por salir. Pero en realidad el proyecto de Dios comienza mucho antes. El proyecto de Dios ya comenzó en el vientre, cuando estaba en el vientre de la madre, pero cuando nosotros empezamos a ver que pasa algo ahí, ya comienza nuestra interacción con ese obrero, con esa familia que quiere salir al campo. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo empieza en una vida normal? ¿Cómo empieza esa vida normal a ser parte de un proyecto visionero? Como vos, como yo, como cualquiera de nosotros, todos tenemos una vida que le podemos llamar normal. Si se puede llamar vida normal, estar en el Señor, ¿no? Porque cada día son nuevos desafíos, cada día son nuevas cosas que Él va poniendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero supongamos que a eso le llamamos vida normal. Esa vida normal empieza de tener una cierta estabilidad emocional. En algún momento las emociones empiezan a subir y bajar, ¿no? Empiezan a tener unos picos que no entendemos bien lo que pasa, pero nos sentimos motivados a orar más, a buscar más al Señor. Hay algo que Él nos está moviendo en el corazón y esas emociones van y vienen, ¿no? Van y vienen, van y vienen, van y vienen, y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que vos estás motivando a hacer? Empieza a uno a tener una predisposición especial a escuchar noticias del exterior o a ver lo que pasa en otras partes del mundo, o de pronto Dios pone la carga acerca de un pueblo o de una nación o de un ministerio en particular, y uno se pone a orar por eso y no sabe bien hacia dónde y por qué. Hasta que en algún momento de la vida, en esa etapa, a eso le ponemos un nombre y le decimos, esto es un llamado de Dios. Y decimos, bueno, Dios me llamó, como sea, no tiene que bajar un ángel, no tiene que ser algo especial, quizás simplemente una convicción puesta a través de una lectura de la palabra de Dios, o como sea que ocurra ese proceso, pero pasamos por todo ese tiempo de altibajo emocional hasta que nos damos cuenta de alguna manera, o hasta que reconocemos, bueno, esto es un llamado de Dios. Dios me está llamando a hacer algo fuera de la caja, como hablamos al principio del curso, a mirar afuera de la caja, a mirar más allá y a darme cuenta de una necesidad que antes no veía. Y Dios me motiva a hacer algo con eso. Y a eso le ponemos un nombre y le decimos, esto es un llamado de Dios. Así le pasó a Abraham. Ahí en Génesis 12, recuerdan cuando el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, en este caso fue algo, habló con Abraham, Dios, de alguna manera, y dice, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Conocemos de memoria ese pasaje. Y ahí es donde comienza algo, ¿no? Comienza lo que nosotros podemos decirle el llamado de Dios.
ya mi vida no es tan normal como antes. Dios llama de diferentes maneras, así lo hizo en algún momento con Abraham, lo hizo con otro, lo hizo con Jonás también, que reconoció el llamado y salió corriendo para otro lado, pero Dios de alguna manera se va mostrando a nosotros hasta que detectamos un llamado en nuestra vida, un llamado especial, algo diferente a lo que el resto de la gente tiene. Y a veces ese llamado no es tan, no respondemos a ese llamado de una manera automática, ¿no? Recuerden cuando le pasó a Moisés, ahí en Éxodos 3 y 4, y él empezó con las excusas para Dios, ¿no? Que en cierta forma tenía razón, él estaba lo más tranquilo ahí, con su suegro, con sus esposas, pastoreando ovejas. Ya la época de Egipto había pasado, él ya hacía 40 años que se había ido de Egipto, ya había dejado sus lugares de poder en el reinado, en el imperio egipcio. Recuerden que era hijo de Faraón, hijo adoptivo de Faraón. Entonces era una persona, de ser una persona de alto rango, ahora había pasado a ser una persona simple. Y de pronto Dios se le aparece y le dice, vos, vamos. Y él dice, no, pero ¿yo quién soy? Dice Moisés, no, yo no sé qué decir, no me van a creer. Empieza a venir todo eso de mi incapacidad, ¿no? Yo digo, pero ¿qué voy a hacer yo para Dios? ¿Qué puedo hacer yo para Dios? Y esto es perfecto, hermano, porque justamente donde vos decís qué puedo hacer yo para Dios, es donde Dios se manifiesta en tu debilidad. Es así como funciona. Si vos decís, yo soy hijo del emperador, me voy a llevar el mundo por delante, tranquilo, Dios no va a hacer nada con vos. Pero esta actitud de decir, bueno, ¿yo quién soy? Es una actitud en cierta forma positiva y puede ser real. Claro, en el caso de Moisés no fue tan real, porque después empezaron a venir las excusas, ¿no? No, pero no me van a creer. Miren esta a mí me encanta, esta que dice, no sé hablar bien. Probablemente una vez se interpreta que sea un problema de dicción que podía tener Moisés, pero miren, cuando lo comparamos con Hechos 7:22, si quieren lo buscan, si no yo se los cuento. Hechos 7:22 dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, acuérdense, era hijo del emperador. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. O sea, no era ese pobrecito que no sabía hablar. Era un tipo muy capacitado. De hecho, la crème de la crème del imperio egipcio. Sin embargo, en este momento, Moisés está diciendo, no, pero yo no, mejor envía a otro. Bueno, y todo ese proceso ocurre en nuestras vidas cuando de pronto llegamos a lo que entendemos que es un llamado de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Y simplemente porque no queremos salir de nuestra normalidad. Queremos seguir viviendo en nuestra normalidad. A nadie le gustan los cambios bruscos y sobre todo los cambios que hacen que no sabes a dónde vas a ir ni qué va a pasar con tu vida. Entonces, es normal que pase esto. Dios tiene que trabajar con eso y justamente después del llamado es donde Dios sigue trabajando en tu corazón. Y es ahí donde y ahí empezamos a ver las áreas de apoyo, la persona que puede dar apoyo moral ya puede ahí empezar a trabajar con su amigo, con su amiga, que están recibiendo este llamado. Ahí en Romanos 1:12 dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Confortarse mutuamente en este tiempo en el cual Dios está dibujando quizá el resto de tu vida. Y empiezan otra vez las emociones, nomás. Van y vienen las emociones en ese tiempo de confirmación del llamado. Y es muy importante, fíjense, 4 casilleros ocupa la oración acá arriba. ¿Por qué 4? Porque no nos daba 6, 9, nos faltan 4, lo rellenamos. No es simplemente por rellenarlo. Es por la importancia que tiene la oración en este momento. En el momento donde uno va a definir su llamado, donde va a trabajar su llamado y donde Dios te va a terminar de hablar en función de qué es lo que Él está esperando para tu vida. Entonces, es un momento donde el apoyo moral y el apoyo en oración son súper importantes. Pero sigue el proceso en el llamado y en esta línea de tiempo del misionero. Sigue el proceso. Y llega un momento en ese proceso de altibajos emocionales y de acompañamiento de sus amigos en apoyo moral y en oración,
donde la iglesia confirma ese llamado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, reconoce y avala que ahí está pasando algo en serio, que ahí algo pasa y es de verdad, y confirma ese llamado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13:2, dice, está hablando de la iglesia en Antioquía, y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, en ese tiempo de ministración, de oración, es donde el Espíritu Santo habla y dice, bueno, separame a este, porque lo llamé para una tarea diferente. Y ahí viene todo el resto del proceso, ¿no? Desde que es confirmado por la iglesia hasta el momento de la salida, es todo el tiempo de preparación del obrero para salir al campo. Y es ahí donde otra vez, en ese tiempo de preparación antes de salir, como lo vemos ahí, en ese tiempo de preparación antes de salir, también sus emociones vuelan mucho, qué va a pasar, qué no va a pasar, la incerteza de estar caminando sobre flan, ¿no? No sabés todavía, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, pero la fe es algo subjetivo, si se quiere, y uno tiene que apoyarse en esa fe, y a veces no es tan firme como el piso donde pisamos todos los días. Y es ese trabajo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas de preparación, no solamente la preparación intelectual o emocional que podemos tener a través de la capacitación misionera, la capacitación previa a salir al campo, pero también la preparación a nivel espiritual que Dios va haciendo para cuando llegue ese momento de salir. Y es ahí donde otro de las áreas que estuvimos viendo, otra de las 6 áreas, empieza a tener vigencia, y es el apoyo logístico. El apoyo logístico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de preparación, el misionero va a tener que dejar de hacer algunas cosas de su vida normal para poder enfocarse en la capacitación, y en ir trabajando su llamado. Entonces alguien tiene que ayudarlo, quizás con tareas administrativas, quizás con trámites, quizás con, qué sé yo, trámites que tengan que ver con su casa, así que se tiene que mudar para capacitarse en algún lugar, por ejemplo, en el caso de que vayan al CCMT por 4 meses, están internados en el CCMT, entonces alguien tiene que ocuparse de su casa, de pagar impuestos, de todo este tipo de cosas. Y es ahí donde también el apoyo logístico tiene relevancia. Y junto con eso también el apoyo en comunicaciones, porque en esta etapa previa de salida al campo hay que promover, desarrollar y promover el proyecto. Y para eso también tenemos que colaborar con ellos en desarrollar y promover el proyecto que van a hacer, distribuirlo en las iglesias, amigos, etcétera, para también poder levantar apoyo financiero, ¿cierto? El apoyo financiero que va a ser necesario para que este proyecto pueda concretarse. Ahí tienen algunos versículos también, después pueden verlos bien. No vamos a ir muy profundo en esto, simplemente porque no nos van a dar el tiempo. Esta semana tuve misericordia con ustedes, no le mandé la tarea, pero digo, bueno, ya estamos. Después seguramente lo van a profundizar. Entonces, fíjense que ya estamos con apoyo moral, apoyo en oración, apoyo logístico, apoyo en comunicaciones y apoyo financiero. Ya casi todas las áreas del equipo de apoyo van a estar trabajando, aún cuando todavía el obrero no salió al campo. ¿Se nota? ¿Se ve? Pero sí, llega ese momento donde se fija la fecha de salida. Ahí es muy emocionante para mí cuando el primer viaje de Pablo, ¿no? Cuando el primer obrero enviado a los gentiles, ahí en Hechos 13:13, perdón, en 13:3-4, donde dicen, entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, ¿no? A Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces, todo un emprendimiento para la iglesia. El primer proyecto misionero que salía de Antioquía, la primera iglesia donde había gentiles, donde había personas que no eran netamente judías, sino que había judíos, prosélitos y gentiles, personas no judías. Entonces, todo un desafío, todo un proyecto de decir, bueno, arrancamos, ¿y ahora qué? Pero bueno, llega la fecha de salida, ya casi todas
las áreas de apoyo de cuidado al obrero ya estaban funcionando, y la última que en este momento ya tiene que estar empezando a pensar en trabajar es el apoyo en el regreso, porque algún día ese obrero va a regresar y va a tener que tener un lugar donde vivir, va a tener que tener diferentes cosas. Entonces hay algunas cosas que hay que evaluarlas antes y hablarlas antes. Bueno, vamos a alquilar tu departamento, ¿quién se va a ocupar administrativamente de eso? ¿Cómo podemos colaborar para enviarte ese dinero? ¿De qué manera vos pensás cuando vuelvas que te vas a mover? ¿Qué tenemos que ir planeando de antemano antes que te vayas? Si hay que firmar algún papel ante escribano para que podamos tener poder sobre tus posesiones y poder administrarlas, en el caso de que tengas casa, departamento u otras cosas. Entonces, todo este tipo de cosas ya se tienen que hablar antes, porque una vez que el obrero se fue, ya no puede firmar. Entonces, hay que verlas con anticipación. Y ahí es donde el equipo de apoyo está trabajando ya a full, ¿no? Ya todo el equipo de apoyo está ahí. Vamos a cambiar el color porque no se ve. Todo el equipo de apoyo ya está funcionando a full para cuando llega la fecha de salida. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa? Sale el obrero, ¿y ahora qué? Viene el tiempo de luna de miel en el campo. ¿Qué es el tiempo de luna de miel? El tiempo de luna de miel es donde tus emociones están pum para arriba. Llegás al lugar donde Dios te llamó. Después del tiempo de preparación, después de todo lo que has tenido que pasar para llegar a ese lugar que es la tierra que Dios te prometió y a donde vas a servir quizás por el resto de tu vida, o quién sabe. Entonces tus emociones están muy altas. Vos todo lo ves con color de rosa, todo lo ves fantásticamente bien. Te encanta bañarte con agua fría. Esa comida exquisita que tienen en ese lugar, que cómo nunca descubrí esto tan maravilloso antes. Ese idioma que es música para mis oídos, aunque no entiendo nada. Y tus emociones están pum para arriba. Pero la verdad es que eso no es tan así. Y si alguien de este lado no te apoya y no te ayuda a entender que no es tan así, probablemente cuando esa luna de miel termine, te des cuenta del estrés cultural, tus emociones se vayan al piso. ¿Por qué? Porque después de 3 meses o 6 meses de bañarse con agua fría, ya el agua fría no es tan emocionante. Y esa comida exquisita, después de 3 o 4 meses te das cuenta que es muy ácida y muy picante, y empezás a añorar tu churrasco. Entonces, tus emociones empiezan a distorsionar, ya termina ese tiempo de luna de miel, y empieza el estrés, empezás a pegarte contra el estrés cultural. Y es ahí donde es muy importante el apoyo emocional, el apoyo en oración, el apoyo moral, porque estos altibajos tan pronunciados pueden hacer que no llegues a seguir adelante y que te quedes en el camino. Entonces, ¿cuál es el trabajo del equipo de apoyo? El trabajo del equipo de apoyo es lograr que esas emociones se estabilicen, que vos veas que esa luna de miel no es tan emocionante, sino que es parte del proceso y es lógico, pero se va a terminar, y que cuando descubras la realidad de que las cosas no son tan lindas del otro lado como pensabas, tampoco te vayas al piso a nivel emocional, sino que ese estrés cultural pueda ser canalizado y pueda ser mantenido de tal forma de que vos puedas seguir adelante y ya inserto en la cultura, aprendido el idioma y aprendido las costumbres, vos puedas seguir sirviendo con un ministerio de amor, recuperar esa visión clara que Dios te dio en su momento y seguir ministrando al Señor en amor y en amor para las personas. Empezar a amar a la gente en su contexto, en su cultura, con sus costumbres y desarrollar un ministerio que sea de amor hacia ellos. Un ministerio de pasión, de amor y de entrega, que es lo que va a hacer en definitiva que ellos algún día puedan querer tener lo que vos tenés. Entonces, todo ese tiempo, el Ministerio de Apoyo Moral en oración, logístico, comunicaciones, dones de discernimiento, dones para animar, tienen que estar funcionando. Así como el apoyo financiero, porque la falta de dinero agrega un estrés adicional a lo que ya viene teniendo el obrero. Entonces, el apoyo financiero también es muy importante que se mantenga vigente en todo este tiempo. Pero bueno, ahí el obrero ya
tiene su periodo de campo, ya transculturalizado, ya metido en la gente, con la gente, para la gente empieza a tener interés, quizás algunos tomen decisión de fe, se bauticen, etc. Y durante ese tiempo todo va más o menos bien, más estabilizado. Pero viene el momento de volver. En algún momento el proyecto se termina, puede ser por un tiempo de descanso, puede ser por un tiempo de recuperar, levantar el sostén financiero, o puede ser simplemente porque ya pasó el tiempo que estaba proyectado. Lo cierto es que en algún momento hay que pensar en volver. Y esta es una parte bien complicada. Se fija la fecha de regreso, que es cuando ya sabes, tenés tu ticket en la mano para volver a casa. Y otra vez las emociones empiezan a dislocarse, ¿no? Empiezan a diverger. Porque otra vez vas a volver a casa. Y, sin embargo, para vos, obrero en el campo, tu casa es donde estás, porque ya le hiciste tu casa. Entonces, volver a casa ya es como volver a la casa de los demás, pero no a la tuya. Se fija la fecha de regreso, otra vez, el área de apoyo emocional, el área de apoyo en el regreso, tienen que estar trabajando para capacitar al obrero a su reinserción cultural, quizás proveyéndole de libros o de materiales que ayuden a que él pueda entender lo que significa volver a casa, porque el obrero va a pensar, sobre todo cuando viene por primera vez, y va a entender que volver a casa significa volver a lo que era antes. Pero esto no es así, porque el obrero es diferente, porque cada uno de nosotros es diferente, porque las conductas son dinámicas, y uno no es igual hoy que hace 5 años. Entonces, cuando el obrero vuelve a casa, se encuentra con un momento difícil, donde es más difícil insertarse en esta cultura, en su propia cultura, que lo que le costó insertarse en la cultura anfitriona, al lugar donde fue a servir. Y en este tiempo, si no prestamos atención a esto, el obrero puede caer en diferentes tipos de depresión, en diferentes tipos de situaciones de no sentirse valorado, de no sentir que su vida tiene sentido. Entonces, el apoyo moral, en oración, en todas las áreas, el apoyo en el regreso es muy importante en este tiempo para que evitar que el obrero otra vez caiga en un problema de depresión o de problemas emocionales, más bien su entrada al país sea suave, que podamos animarle, que podamos acompañarlo en todo este tiempo y que su reinserción en el ministerio de este lado sea efectiva y sea saludable, emocional, espiritual, mental y físicamente. Entonces, esta es un poco la línea de tiempo en las emociones del misionero, hasta que nuevamente vuelve a su tiempo normal de este lado, hasta que Dios lo llame, vaya a saber a qué, a esa próxima etapa. Porque si ya conocen a algunos misioneros o alguno de ustedes ha pasado por este proceso, saben que esto es un camino de ida. Cuando Dios te llama para siempre. Puede haber diferentes situaciones en la vida, puede haber diferentes situaciones que tengas que afrontar, pero la realidad es que tu felicidad va a estar en servir en el campo. Y es difícil que eso tenga un punto final. Pero bueno, cada experiencia es diferente. Me gustaría ahora saber si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esto. Y ya seguramente lo tendremos ahí, ahora me voy a fijar si lo tendremos por ahí a Cristian, que en cualquier momento va a comenzar su entrevista. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir la pantalla. Un segundo. ¿Comentario puede ser? ¿Comentario, pregunta? Sí. Ahora que yo estuve viendo a través de las últimas clases por lo menos, y ahora lo que estás comentando, es que es difícil cuando el obrero va a otro país, porque encuentra un mundo cultural y de costumbres nuevas, pero también es muy difícil cuando el obrero vuelve a aterrizar en lo que es su nación, su cuna, ¿verdad? Volver otra vez después de un tiempo es como que también es difícil. Es más difícil en realidad volver que ir,
Porque Sí. cuando va está preparado a lo que le va a venir. Pero cuando vuelve piensa que vuelve a casa. Y esto es un concepto completamente diferente al que él tenía. Una dicotomía, ¿sí? Algo que choca, cambian las estructuras y te mueve todo. Exactamente. Entonces, es muy importante el apoyo en este tiempo, porque si no lo hacemos, yo conozco casos concretos de obreros que han hasta dejado al Señor por no poder manejar el ingreso cultural, porque nadie les dijo, porque no lo habían visto, ¿no? O porque Claro, estuvieron desanimados, porque los abandonaron. sí, son muchos factores. Lo que yo leí de esa chica que se tomó el Valium, pobre, ahí en el libro, en uno de los libros que leímos, es bastante fuerte, sí. Claro, o sea, a veces incluso es abandono de sus propias iglesias, porque la iglesia no está preparada para recibir, y entonces piensa que el proyecto misionero termina cuando el obrero pisa Ezeiza, de nuevo, y ya está. ¿Y ahora de qué va a vivir? ¿Cómo se va a insertar nuevamente en su país, en su trabajo? Claro, el proceso sigue. Entonces es como que los soltamos en un momento que es justamente el más difícil para el obrero. Entonces ahí es donde el equipo de apoyo tiene que estar trabajando, toda la gente que esté apoyando en el reingreso, para que eso no pase, sino que esa entrada sea suave. Saber, por ejemplo, que si el proyecto termina hoy, mínimamente tenés que proveer financieramente 6 meses más, porque la persona tiene que reinsertarse en el país, reinsertarse en la cultura y conseguir un trabajo, lo cual ustedes saben que es bien difícil, sobre todo si no tuviste currículum en los últimos 5 años. ¿Qué estuviste haciendo? Y estuve atendiendo a los negritos en África. Pero capacitación profesional, o sea, nosotros lo entendemos, perdón que lo exprese de esa manera, pero es muy difícil para el obrero volver otra vez a insertarse en el ambiente laboral. Entonces, si justo ahí lo soltamos, eso causa, es un estrés muy fuerte, ¿no? Que aparte de todos los otros estrés tiene que soportar. Exacto. Ahí Ariana o Paulo, supongo que Paulo. ¿Dónde está Paulo? Ahí está. Dice, es importante volver y tener una meta también, no algo para hacer un objetivo, tal cual. Volver a la nada es muy complicado, por eso es que nos ayuda a tener un proyecto que no termine el día que llegamos en Ezeiza, ¿no? Sí, Rosy, lamentablemente son muchos los casos. Por eso es que es tan importante el trabajo de este lado, ¿no? No solo de aquel lado, porque si no pensamos en estas cosas, bueno, las consecuencias son tristes, lamentablemente. Bueno, hermanos, no sé si hay algún otro comentario, si no ya lo tenemos ahí a Cristian Castro, que nos va a cantar algo. Hola, Cristian, ¿cómo fueron las últimas giras? A ver, te enciendo el micrófono, hermano. Hola, Cristian. Aquí estoy. Bienvenido a Desafiados. No, no es Cristian Castro el cantante, ya ese chiste está muy... Aquí, está muy pero gastado. saludos, hermanos. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Sí, Cristian, bienvenido. Bueno, saludos. Bueno, lamento si se desilusionaron pensando que era Cristian Castro el cantante. Tanto. Pero yo siempre digo, De ahí de la... Sergio, yo siempre digo de que yo soy Cristian Castro, el más bonito, el bueno, ¿verdad? Le cantamos al Señor, no tengo los tonos de Cristian Castro, el mexicano, pero aquí estoy. Buenos días, aquí es tempranito, yo vivo en Bolivia, estamos una hora antes que ustedes y ahorita justo me encuentro en la ciudad de La Paz, que estamos a unos casi 4,000 metros sobre el nivel del mar, así que bueno, saludos, bendiciones Sergio, qué lindo estar aquí en medio del curso de desafíos, desafiados y en medio de todos los hermanos, wow, qué impresionante, qué emprendimiento más bonito, los felicito hermanos, de verdad. Gracias, que querer, Cristian. ¿Cómo es bueno, que dicen? Querer es poder, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es que dicen? ¿Poder es querer o querer es poder? Bueno, les cuento, para presentarlo, Cristian es un amigo antes que nada, pero director para Latinoamérica de la agencia PM Internacional, la agencia que, como saben, yo represento en Argentina. También es coordinador del foro de envío para Comiban Internacional. Así que, bueno, pastor,
padre, esposo, así que tiene seguramente mucho para contar. Y bueno, un poco la idea de estas entrevistas con personas que están sirviendo y plantando iglesias en lo último de la tierra, aún sin ir a lo último de la tierra, es un poco la idea de, bueno, los que no tengamos que ir, ¿qué podemos hacer, no? Y los que no, Dios no nos llama a estar de aquel lado, ¿cómo es nuestro compromiso de este lado, en ese equipo de Dios para plantar su iglesia en las naciones? Entonces, Cristian, contanos un poco cómo fue que Dios te llamó a vos a hacer lo que haces. ¿Cómo es que empezó esta historia de Dios con vos en tu ministerio, en tu llamado? Gracias, Sergio. Como dicen en mi país, bueno, primero que todo yo soy de Costa Rica, de la ciudad de San José, así que pura vida, como decimos ahí en mi país. Yo pienso, Sergio, que una de las cosas que Dios comenzó a hacer fue incluso antes de yo no conocer al Señor, pongámoslo así, ¿verdad? Aunque ya el Señor nos conocía desde antes de la fundación del mundo, pero en mis años de juventud, que no fueron buenos, porque estuve metido en cosas del mundo, en cosas, en grupos juveniles, ahí en pandillas, viniendo tal vez de un hogar disfuncional, con todos los desafíos que podemos tener muchos de nosotros, yo comencé a tener sueños. Yo me soñaba cuando era jovencito en África, en China, viajando en aviones, y yo decía, Señor, me estoy volviendo loco, porque, claro, andábamos en un montón de cosas ahí, ¿verdad? A veces tomando, a veces en esto, a veces en lo otro, y yo comencé a tener sueños cuando yo era joven, de que yo me veía en países, en lugares, como decías, con negritos, con chinitos, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Y yo no era cristiano, bueno, Dios no iba a la iglesia, todavía no conocía al Señor. Y así es como empieza todo esto, ¿verdad? Muy interesante. Yo conozco muchos misioneros que Dios los llamó en sus años de, digámoslo así, ¿verdad? De mundanalidad, de pecado, ¿verdad? No solo a seguir a Cristo, sino a un llamado misionero. Nosotros tuvimos un misionero, por ejemplo, en Kurdistán, en Irak, muchos años, y fue muy interesante que él recibió su llamado siendo alguien católico, ¿verdad? Alguien católico. De hecho, él vino al Señor en medio del entrenamiento, algo que nosotros no sabíamos. Entonces, en el caso nuestro fue así. En mi caso, Dios comenzó a obrar y a trabajar conmigo desde mi juventud. Cuando yo vine al Señor en una crisis de mi vida, de drogas, de esto, de lo otro, de pandillas aquí y allá, pero cuando yo vine al Señor, yo recuerdo que vine a la iglesia, yo nunca había escuchado hablar de misiones, pero un día vino un misionero a la iglesia, un misionero que estaba en Sudán. Jamás en mi vida, en el tiempo que estuve en la iglesia, yo escuché hablar de misiones hasta ese día. Y yo recuerdo que este misionero, Julio, pidió el baño prestado. Entonces entró al baño, se puso su chilaba, su ropa marroquí o de Sudán, se puso un turbante. Y yo dije, ¿y este loco? ¿Qué es lo que va a hacer, verdad? Y este loco, yo, yo tengo 17, 18 años, ¿verdad? Vengo de un mundo totalmente de pecado, de drogas, de pandillas. Vengo a la iglesia, estoy aprendiendo la palabra del Señor. Pero lógicamente, en mi corazón arde el predicar el evangelio a mis amigos, el compartir el evangelio a mis compañeros del barrio, de pandilla, a mi familia, por lo que yo estoy experimentando. Yo no sabía que a esa cosa le llamábamos evangelismo en la iglesia. Yo no sabía que a esa cosa le llamábamos misiones. O sea, yo solo quería hablar con mi familia de lo que a mí me estaba pasando y con mis amigos del barrio. Era como un fuego, ¿verdad?, que había en mi corazón. Cuando este muchacho Julio baja del baño, se para en el púlpito y comienza a hablar de los musulmanes, de los países donde el evangelio no está, era como que mi corazón ardía, ardía y ardía. Y fue la primera vez que yo estuve expuesto realmente a algo de misiones y yo decía, wow, Señor, qué impresionante saber que hay gente que no te conoce.
Meses después, el pastor me invita a ir a Nicaragua, que es el país vecino al lado nuestro. Un país con guerrillas, con el frente sandinista, con izquierda, un país que siempre ha estado luchando. Y cuando yo logro entrar a Nicaragua con un equipo de corto plazo de la iglesia, siendo muy joven, sin saber nada de misiones, ahí es donde ya sucede algo. En medio de la campaña evangelística donde yo estoy, un señor que está detrás mío me toca la espalda y me dice, Cristian. Yo me vuelvo y le digo, ¿sí? Me dice, quiero contarte algo. Ajá, a mí le digo, sí, a ti. Me dice, ¿tú has escuchado hablar de los musulmanes? ¿De los qué? Le digo, de los musulmanes. No, bueno, tal vez por lo que este misionero había hablado, pero mi mamá, que es de una generación, ¿verdad? De los años 60, 50, siempre escuchaba a los iracundos. Esas bandas, los Tigres del Norte. Yo decía, los musulmanes. No, nunca, no, mi mamá, yo creo que nunca ha escuchado ese grupo, le dije, ¿verdad? No me suena, hermano. Y entonces me dice, no, pero no son un grupo de música. Y me hace la segunda pregunta y me dice, ¿y nunca has escuchado hablar de los no alcanzados? Uf, hermano Orlando, le digo, si no he escuchado de los musulmanes, menos de los no alcanzados, le digo, ¿quiénes serán esos, verdad? Y me dice, no, Cristian, no son grupos musicales. Y Orlando, así como Sergio lo está haciendo, se tomó una hora para hablarme de los musulmanes, de los hindúes, de los budistas, de los millones y millones de personas que nunca habían escuchado el Evangelio, que no tenían acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, a una iglesia, a un misionero. Y mientras Orlando me hablaba, en mi corazón, como los discípulos de Camino de Emaús, mi corazón ardía. Yo le dije, Orlando, yo no sabía esto. Yo nunca había escuchado hablar de esto, pero ¿qué puedo hacer? Él me dijo, mira, regresa a Costa Rica. Ahí en Costa Rica hay una agencia misionera que se llama FEDEMEC. Búscala. Yo lo primero que hice cuando llegué a San José fue ir a este lugar. Era una oficina en el tercer piso de un edificio. Y cuando yo entré, hermanos, nunca volví a salir. Cuando puse un pie en ese lugar, fue como entrar al mundo de Narnia, ¿verdad? No sé si han visto la película, ¿verdad? Te metes al ropero, en el buen sentido, ¿verdad, hermanos? y no sales del ropero, o sea, yo me metí al ropero de Narnia, al mundo de las misiones, y conocí hermanos locos por las misiones, por Cristo, mapas, cosas de África, de China, y entonces la secretaria me dice, Cristian, justo el jueves empezamos un curso que se llama Perspectivas o Perspective, ¿verdad? Así que, ¿por qué no empiezas? Ay, Cristo, ya saben, hermanos, el jueves fui a la primera clase y eso es un viaje que ya lleva 20 años en mi vida. Así fue, Sergio, desde antes de ser cristiano, Dios puso personas en el camino que me hablaron, puso una organización que me acompañó, que me orientó, que me ayudó, y posteriormente volví a la iglesia para ayudar a la iglesia a crecer en su visión misionera. Esto habrá sido hace unos 20 años atrás, 22, 23 años atrás, en el año 95, en el año 93, que yo entendí que Dios me estaba llamando no solo a amarlo, a seguirlo, sino a confesarlo entre los pueblos no alcanzados. Entonces ya hace 25 años que estás sirviendo, pero de este lado, digamos, como director de FEDEMEC, ¿cómo es que Dios te dijo, bueno, este es tu lugar, y este es el lugar donde yo quiero utilizarte para plantar mi reino en las naciones? ¿Hubo algo así o es simplemente que Dios fue abriendo esas puertas y se fue desarrollando de esa manera? Yo pienso, Sergio, que a veces nosotros tenemos en la iglesia este debate, hasta nos podríamos sentir mal, ¿verdad? Y como dijo Sergio, yo soy pastor hace varios años en iglesias bautistas, y ahora soy pastor en Cochabamba, en la iglesia bautista Muyurina, y casado con una boliviana hace 20 años. Tengo 2 hijos, Santiago y Daniela. Soy del Boca en Argentina, aclaro el tema, ¿verdad? Soy del Boca. Entonces, espero que algunos me amen y sé que otros me odiarán. Ni modo, ¿qué le hacemos? Así es el evangelio, amén. Entonces,
yo creo que a veces luchamos con estas cosas en misiones, ¿verdad? No, yo debería estar allá en África, en Mongo, alcanzando a los musulmanes, pero aquí estoy repartiendo boletines de misiones. Yo creo que nosotros tenemos que superar ese tema. Yo entendí dos cosas, Sergio y hermanos. Lo primero, que Dios me llamaba a Él, número uno. El primer llamado nuestro es Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, y de ahí brota todo lo demás. Si nosotros no estamos convencidos de que estamos siguiendo a Cristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, hermano, lo demás también va a estar sobre la espuma, pero yo entendí que mi primer llamado era Cristo. El segundo llamado que yo entiendo hoy en mi vida es que Dios me ha llamado a la causa de los musulmanes. Y ahí yo tendría que entender, o de los no alcanzados en su momento, pero exactamente a qué me estaba llamando Dios. Cuando yo compartí esto en la iglesia fue duro, fue difícil, porque el pastor no entendía mucho de este tema. Y es que, hermanos, los pastores siempre estamos metidos en 25,000 cosas de la iglesia. Tenemos temas pastorales, que los diáconos, que los de la alabanza, que los jóvenes, que no alcanzó el dinero, que otras iglesias crecen más que nosotros, que ya se viene la Navidad, que los matrimonios, en fin, bueno, lo que un pastor enfrenta y vive todos los días, ¿verdad? Que son muchas cosas. Bueno, mi pastor evidentemente tenía muchas cosas en su escritorio y misiones no era una de las más importantes. Entonces a mí me costó mucho, aunque trabajé con el pastor, trabajamos con la iglesia, pero evidentemente el desafío de que la iglesia tenía que crecer, de que el pastor tenía que crecer. Y a veces uno dice, no, mi iglesia no tiene visión misionera. No, mi pastor, un 0 a la izquierda en misiones. Y yo siempre le recuerdo a los hermanos, bueno, es posible, pero por eso usted está ahí. Por eso Dios lo tiene a usted en ese lugar, para que usted sea alguien que ayuda, facilite, acompañe al pastor en su visión misionera, en lugar de estar criticando, de estar siempre señalando que en mi iglesia no hay misiones. Por eso Dios nos tiene a nosotros en ese lugar. Yo comencé a ir a viajes de corto plazo, me inscribí en un equipo para ir a un lugar que se llama Yemen. Mi sueño era ir a Yemen, a los árabes yemeníes, con 18, 19 años. Pero en ese momento, cuando yo apliqué al equipo en Yemen, el equipo me dijo, eres muy joven y no necesitamos gente tan joven y necesitamos odontólogos. Y bueno, yo no era odontólogo y era muy joven, entonces el equipo me descartó. Fue un golpe muy duro, fue un golpe muy, muy fuerte. Y yo seguí preparándome con todo lo que es Islam, yendo al seminario, preparándome en misiones, haciendo viajes de corto plazo. Me enrolé en un equipo para ir a un lugar que se llama Uzbekistán posteriormente, ¿no? Pero expulsaron el equipo de Uzbekistán. Yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Parece que yo soy como el gato negro del tema, ¿verdad? Y entonces el equipo se deshizo, lo sacaron de Uzbekistán. Cuando finalmente ya casado, mi esposa y yo decidimos ir a México, a los zapotecos de México, para ayudar en un proyecto de traducción bíblica. La misión con la que trabajamos, nos dijo Cristian, Mariela, nosotros queremos invitarlos como los nuevos directores de la misión en Costa Rica. Yo dije, pero para, o sea, yo me he preparado tantos años para ir al campo misionero y ahora ustedes me invitan a quedarme. O sea, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Yo me preparo para salir, pero Dios me invita a quedarme. Y después de un tiempo de oración, de unos 6 meses de oración, nosotros, mi esposa, entendimos lo siguiente, Sergio y hermanos, que esto es muy, muy importante. Si nosotros nos íbamos como misioneros, mi esposa y yo, a algún campo musulmán, como aplicamos, el mundo ganaba 2 buenos misioneros y seguramente
creo yo, dos buenos misioneros. Amén. Amén. Bueno, cuando yo digo eso en la iglesia todos dicen, amén, pastor. Si nos quedamos en Costa Rica, el mundo puede ganar 50, 100 o más misioneros que podemos enviar. Y esa fue nuestra decisión. Después de 6 meses escuchamos al Señor decir, quédense, quédense. Entonces quedarse es parte del llamado misionero. Entendimos nosotros que Dios nos iba a usar para enviar muchos. Y bueno, hermanos, en los últimos años Dios nos ha ayudado, nos ha ayudado sirviendo, enviando más de 100 obreros a países musulmanes y pueblos no alcanzados. Nos ha dado la bendición de ir a todos esos campos, de visitar a los obreros, de ver los proyectos, de ver los creyentes, de ver los convertidos, de ver las iglesias, de ver todo lo que Dios está haciendo en medio de todos esos pueblos, de todas esas naciones, todo lo que es el acompañamiento pastoral que Sergio hablaba, ayudarlos en el reingreso a Costa Rica, con todo ya lo que Sergio ya dijo, que posiblemente el reingreso a su país de origen es lo más difícil que el obrero vive, pero todo lo que es el choque transcultural. Entonces, mi esposa y yo decidimos obedecer al Señor, porque los planes de Dios están por encima de nosotros, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros sueños, y decidimos quedarnos en Latinoamérica, no ir a un campo musulmán, no ir a un campo de traducción como nos preparamos por años, sino desde Costa Rica y ahora desde Sudamérica, movilizar, reclutar y enviar obreros a los musulmanes. Y bueno, como dije, fue muy difícil al principio porque yo luchaba con todo esto, pero hoy entiendo que esta es la voluntad de Dios y es un gozo para nosotros ver salir gente, salir misioneros, salir candidatos, familias a los lugares más escondidos, más cerrados o más inalcanzados del mundo, donde nosotros hemos podido ver obreros desde Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, en México, Venezuela y de muchos otros países que a través de nuestra misión Costa Rica y ahora también con PMI podemos enviar. Así que, bueno, este ha sido nuestro llamado. Finalmente Dios nos movió a Bolivia, de donde también estamos movilizando la iglesia boliviana y la iglesia en el sur para ir a muchos lugares. Pero bueno, eso ha sido lo que Dios nos tiene haciendo ahora, ¿verdad? Gracias, Cristian. Yo me siento identificado en muchos puntos, ¿no? Porque a mí me pasó algo parecido, en cierta forma, siempre queriendo ir, hasta que Dios me dice, bueno, ¿hasta cuándo? Ya está, vos te tenés que quedar, no tenés que ir, porque yo quiero que multipliques en las naciones, no que sumes. Pero bueno, cada uno tiene su llamado, ¿no? Y cada uno tiene su lugar en el reino. El asunto es saber, como decíamos hace 2 sábados, cuál es esa pieza en el rompecabezas, cuál es mi lugar, y ser fiel en eso, ¿no? Y Dios va a ser Y Sergio, aquí lo más importante es que a veces yo no entendía mucho en mi juventud este tema del llamado. A veces se puede volver algo muy ambiguo, ¿verdad? Yo simplemente obedecí, yo no me cuestioné muchas cosas, no me puse a buscar muchas definiciones. Simplemente en mi juventud obedecí, evangelicé, hice viajes de corto plazo, ofrendé, oré por los misioneros, me compré mi mapa, invitaba a los misioneros a comer. Era un tema de obediencia. Yo no tenía muchos conceptos, muchos cursos como los que posiblemente tenemos hoy. Y el tema es, mientras voy, tengo que enviar. Mientras voy, tengo que ofrendar. Mientras voy, tengo que movilizar. Mientras voy, sirvo en la iglesia. Punto. Es decir, mi llamado es servir a Cristo, amarlo en los pueblos musulmanes, aquí o allá. Y a veces yo noto que la gente en América Latina no hace mucho. O sea, no, yo quiero ir al mundo musulmán, pero no hace nada en su país de origen. Y en nuestros países de orígenes hoy hay miles de musulmanes, miles de inmigrantes, jóvenes en la universidad. Entonces, mientras vamos, si es que el Señor nos ha confirmado para ir a un lugar, tenemos que estar haciendo. Y si el Señor no nos ha confirmado ir por diferentes razones, bueno, podemos hacer muchas cosas,
por la causa de ya, desde nuestra propia familia, nuestro propio hogar, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos el reino de Dios, que hay gente que no tiene el evangelio, iglesia, cultura de la obra de Dios, y no decir, eso no es problema mío, es algo muy sano. Yo creo que como eso es porque Dios nos está hablando, pero hay que obedecer, punto, ¿no? Bien, gracias, Cristian. No sé si algunos quieren hacer algunas preguntas. Yo tengo más preguntas para hacerle a Cristian, pero me gustaría que no se nos pase el tiempo sin que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Así que el que tenga alguna pregunta para hacer, ya saben cómo es, enciendan su micrófono y pueden hacerla. Y si alguno todavía queda tímido después de todo el año, bueno, también puede escribir en el chat. Bueno, y mientras van apareciendo las preguntas, yo te hago una más. Y es, vos que estás vinculado con las iglesias y con las agencias en Latinoamérica, ¿cómo ves hoy el envío de misioneros desde Latinoamérica? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Se ha estabilizado? ¿Hemos aprendido? ¿No hemos aprendido? ¿Cómo ves que estemos en este momento? Bueno, yo pienso, Sergio y hermanos, que según las estadísticas que nosotros tenemos, hay 22,000 misioneros latinos en el mundo. 22,000 misioneros que han sido enviados intencionalmente, ¿no? Por la iglesia, que oraron, que impusieron manos, que los enviaron. Entonces, unos 22,000 misioneros. Ahora uno dice, wow, gloria a Dios, sí. Pero Corea tiene 20,000 misioneros. Un solo país como Corea ha enviado 20,000 misioneros. Es decir, que un solo país ha enviado lo que 25 países latinoamericanos hemos enviado. Entonces, yo, por un lado, celebro, pero por otro lado digo, todavía tenemos una deuda con el Señor. No se nos debe olvidar, Sergio y hermanos, que el Evangelio vino a nuestro continente por misioneros que vinieron, que fueron enviados. Bueno, de una otra forma con los españoles en su momento, ¿verdad? Vino el cristianismo, pero alguien vino y posteriormente vinieron los misioneros que trajeron el Evangelio, los misioneros de Europa, Estados Unidos, o sea, fueron enviados. Entonces, nosotros lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia. Yo noto que algunos países lideran el envío. Por ejemplo, Brasil. Brasil es el país más enviador de misioneros en América Latina. Argentina es un país muy enviador. Costa Rica. Hay países con mucha deuda, por ejemplo, ¿verdad? Colombia, México, Perú, Uruguay, o sea, son contaditos los misioneros, ¿verdad? Ecuador, contaditos. Entonces, yo creo que todavía nosotros tenemos este desafío de seguir enviando obreros. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último del... Yo creo que hay muchos desafíos. Hemos vivido crisis latinoamericanas, crisis políticas, crisis económicas. Hemos tenido muchos movimientos, por ejemplo, en nuestras iglesias, muchos de estos movimientos se oponen a la obra misionera, niegan el envío de misioneros. Entonces tenemos muchos factores, ¿verdad?, que nos han impedido a nosotros en el continente poder enviar más obreros. Pero, vuelvo a repetir, para mí es un tema muy sencillo en la palabra y es un tema de obediencia. Creo que nos hemos estancado. Lo que estamos hablando hoy con mi Miván Internacional es, tuvimos una ola de muchos misioneros que salieron, la ola se desvaneció y nos quedamos ahí. ¿Qué estamos orando hoy? Que otra vez, como los surfistas, ¿verdad? Como en el mar, la ola comience a crecer, a crecer, a crecer y salga otra generación de misioneros, de estos nuevos misioneros que hablamos hoy, de estos jóvenes que son diferentes, tecnológicos, puedan salir al mundo a predicar el evangelio. Pero creo que hay una deuda, Sergio. Yo creo que a nosotros se nos olvida cómo nos llegó el evangelio y por lo tanto deberíamos repetir la historia.
enviar. Y el tema del envío es tan bíblico. Para empezar, Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Es decir, el primer enviador en la Biblia es el Padre. Es un Padre que se desliga de su Hijo y lo envía aun cuando el Padre sabe que su Hijo va a sufrir, que su Hijo no la va a pasar bien y que incluso va a dar la vida por la misión y por aquellos que fue a alcanzar. Así que bueno, yo escucho gente decir, está muy cerrado, y justamente aquí estoy en un evento misionero en La Paz, y los pastores bautistas dicen, no, muy cerrado, muy difícil, muy peligroso. Bueno, pero pastores, así es, nunca ha sido fácil, ¿verdad? Ustedes recordarán, en el tiempo del Imperio Romano, entre 500,000 y 1,000,000 de cristianos murieron en los circos romanos, en las hogueras, quemados. Pero como dijo Pablo, todo lo he llenado con el Evangelio. Hay una deuda, pero me emociona ver que las iglesias siguen enviando. Gracias, Cristian. Tenemos mucho por hacer y bueno, parte de los objetivos de este curso también es poder sembrar esa visión, desarrollarla y ver cómo cada uno de nosotros podemos ser multiplicadores en las naciones, ¿no? A través de nuestras iglesias. No han aparecido preguntas en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, si quiere levantar la mano o prender el micrófono. Va a haber un premio, Sergio, va a haber un premio, el primero que pregunte. Sergio les va a regalar un librito de PMI. Tuvieron que leer ya 6 libros durante este año. Ya, bueno. Ya los he torturado un poco. Le regalamos, Sergio, entonces le regalamos un bono para ir a Afganistán. Ahí Ángel creo que tiene una pregunta. Buenos días, Cristian. Qué buena la aclaración tuya de que no solamente tenemos que ir a las misiones, sino muchas cosas podemos hacer. Porque siempre que me motivó las misiones, hay gente que piensa que vos tenés que salir y tenés el llamado y tenés el llamado y tenés que irte. Es como que te quieren correr. Eso es lo que me pasa a mí. Pero qué buena la aclaración que hiciste y escuchar tu testimonio de que por más que uno se esté preparando, no es que tiene que salir, sino que hay mucho trabajo para hacer, hay muchas áreas para trabajar. Que Dios es el que sabe cuál es el área que tenemos que trabajar, ¿no? Amén, Ángel, y yo como dije, dejé de pelear con Dios. Yo ya estoy en la misión de Dios, ¿me explico? Yo ya camino en la misión de Dios. Ya estamos en la misión de Dios. Pero quiero ser obediente en lo que Dios me ha pedido hacer. Porque ahí tenemos la historia de los 3 siervos en la Biblia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el siervo malo, el siervo fiel y el siervo desobediente, ¿verdad? Y entonces, yo quiero ser un siervo obediente, y no un siervo desobediente, ¿verdad? Porque Jesús fue muy claro, o sea, ¿por qué no has invertido tus talentos y sabes que hasta yo pido frutos de donde no hemos sembrado? Entonces, si no escuchar bien siervo fiel, el siervo fiel o siervo obediente, en lo que Dios nos ha pedido hacer, en torno a la misión de Dios, en lo que Él está haciendo. Y tenemos que recordar que se trata de la misión de Dios, no es la misión de nuestra iglesia, del PMI, de una agencia misionera, es la misión de Dios. No es llevar nuestra bandera a los países, nuestra escudo a los países, es el reino de Dios, el nombre de Dios, la gloria de Dios, la fama de Dios en medio de los pueblos y de las naciones. Y saben, hermanos, ustedes ya sabrán tal vez, pero dicen los que saben que por cada soldado que va a la guerra, hay 10 haciendo logística, hay 10 haciendo inteligencia, hay 10 haciendo monitoreo. Es decir, por cada soldado en el campo, o sea, hay 10. Y cuando un misionero sale, ahí se necesita el que lo va a llevar, el que lo va a traer, el que tiene su auto y lo pone, el que le dice, mira, hospédate en nuestra casa, sé que no tienes dónde estar porque ya has dado tu casa, aquel que le va a ayudar con las finanzas, aquel que le va a ayudar, como decía Sergio, con los papeles,
aquel que le va a ayudar con las cartas de oración, aquel que le va a ayudar con la agencia misionera. Es decir, mis hermanos, hay un mundo de oportunidades para los que se quedan como enviadores. Es impresionante. Es más, hermanos, les voy a decir, la mayoría de la gente quiere ir como misioneros de campo, pero pocos quieren quedarse como enviadores. ¿Me explico? Sosteniendo la cuerda, decía Paul Washer, ¿verdad? Hay gente que va a los pozos profundos a salvar almas y tienen que bajar por la cuerda y tienen sus manos heridas, lastimadas por bajar la cuerda al foso o al pozo, pero se nos olvida que arriba hay varios sosteniendo la cuerda para que el que bajó no se caiga. Y tanto el que baja como el que sostiene tienen las manos lastimadas. Tenemos las manos con las marcas de Cristo. Es decir, ocupamos los que van y los que se quedan. Porque sería muy difícil, hermanos, que los que van puedan tener éxito sin los que se quedan. Y creo que en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, está diseñado así. Los que van y los que se quedan. Los que van y los que se quedan. Los que se van y los que se quedan. Pero todos tenemos que tener en nuestras manos las marcas. Así que, Ángel, siendo obediente en lo que Dios te ha llamado a hacer como enviador, para que musulmanes y los no alcanzados escuchen por lo menos una vez en su vida acerca de Cristo, acerca del nombre del Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Néstor, también por estar hoy con nosotros. Gracias a todos. Nos quedan 4 minutos y en esos 4 minutos vamos a comentar un poquitito acerca de la graduación, el acto de graduación. Ya están invitados todos los pastores, están invitados aquellos que ustedes pidieron ser invitados, así que vamos a tener una sesión, una sala bastante poblada dentro de 2 semanas. Están los certificados ya preparados. Vamos a tener un video en el cual vamos a ver algunos momentos clave de este año que pasamos juntos. Y bueno, van a ser distribuidos los certificados. Así que ya les voy a contar más. En el momento de que sean distribuidos estos certificados, que a cada uno le llegue el certificado, va a tener 1 minuto o 2 para compartir algo de lo que significó para ustedes este curso, o de algún testimonio, o de algún comentario, o de algún agradecimiento, o lo que quieran decir. Van a tener 1 o 2 minutos cada uno para dar gracias al Señor por este curso, para comentar lo que quieran decir. Entonces, bueno, esto es un poco cómo va a funcionar. Hay algunos detalles que no se los cuento, porque si no, no tiene gracia. Pero bueno, ya están todos invitados, así que dentro de 2 semanas, los 22 fieles que han cursado durante este año y han estado durante más del 70% de los encuentros de 17 ciudades del país, y también tenemos a alguien de Bolivia que lo está haciendo por YouTube porque no le da el horario, y tenemos a Iván y a Pía de Italia, que son de Chile, que lo están haciendo, perdón, de Córdoba y Chile, que lo están haciendo también por YouTube. Así que bueno, vamos a tener a todos juntos en 2 semanas para el momento final en el cual nos vamos a encontrar aquí en Desafiados. Le voy a pedir a Néstor si quiere encender su micrófono y guiarnos en una oración para terminar. Antes voy a leer algunos comentarios del chat. Agradecimientos de Cristian por participación. Agradecimientos, gracias. Y bueno, y el ánimo para seguir usando lo que hemos visto, ¿no? Y aprendido, y aquello que también nos han ayudado a entender obreros de campo durante todo este año. Néstor, si querés guiarnos en una oración final. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Señor, te bendecimos en esta hora. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das en encontrarnos a través de Internet. Señor, la tecnología que avanza, y Señor, la estamos usando para la gloria tuya, para extender el reino, y en este caso para capacitar a tu pueblo. Señor, es un privilegio participar de esta forma, de alcanzar a muchos
en muchos lados. Señor, queremos bendecir a todos los participantes durante todo este tiempo que se han estado preparando, que han separado este tiempo, que han invertido tiempo en la lectura, en interesarse por cada tema que se ha brindado. Señor, como se ha hablado en este segmento de tiempo que tú nos das, Señor, queremos aprender más de ti. Queremos prepararnos para servirte mejor. Y Señor, indícanos, llámanos al lugar donde tú quieres. Mientras tanto, nosotros estamos preparándonos. Señor, bendigo a cada participante. Bendigo a Sergio, Señor, que se ha anticipado en preparar las materias, los temas, y ha dedicado parte de su tiempo, Señor, para esto. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos por estar hoy en la última clase. Nos vemos entonces en la graduación en 2 semanas. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias, felicidades, ánimo. Chao, Cristian. Fuerza. Para servirles.